todos la conocemos, es una luchadora hace muchos años, además de una gran mujer, y su tarea como diputada todavía aún se recuerda. Ahora es candidata nuevamente a diputada por la provincia de Buenos Aires. Tengo también el gusto y el honor de presentar a Vilma Ripoll. Agradecerles a Sonia y a María Estela haber participado y haber puesto toda la pasión que pusieron en tratar de que nosotros empecemos a calentar motores, porque se nos viene el Encuentro Nacional de las Mujeres, a la cual las vamos a invitar, porque va a estar bueno, porque este año nos toca San Juan, porque San Juan es quizás uno de los centros del extractivismo en este país, y su gobernador, uno de los grandes defensores de este tipo de manejo económico de las riquezas y de nuestros recursos no renovables, que además exigió a las organizadoras del encuentro que corrieran la fecha del encuentro de octubre a noviembre, para que durante su campaña electoral no estuviéramos en el corazón de la ciudad de San Juan miles de mujeres reclamándole la relación que tenía él con el patriarcado, con la megaminería, con la iglesia, con la cúpula de la iglesia, porque él también jugó un rol nefasto durante el tratamiento del matrimonio igualitario, donde nuestras compañeras en San Juan, en nuestro local, cuando se largaron las audiencias públicas, que fue una maniobra de la derecha con la excusa de llevar al interior del país el debate del matrimonio igualitario, nosotros ofrecimos nuestro local y nuestros compañeros estuvieron a la vanguardia de esa pelea, y el día anterior a la audiencia pública, por orden de Gioja, nos allanaron y nos sacaron todo el material que habíamos preparado junto con las organizaciones de diversidad y todos los sectores que estábamos apoyando el matrimonio igualitario, para que él pudiera sacar tranquilo todos los colegios religiosos a la calle, para poder hacer una gran movilización de niñas que no sabían ni qué estaban haciendo ahí, para contraponer la provincia de San Juan a un derecho que después fue patrimonio de todos. Bueno, porque se le venían las elecciones. Tuvimos un gran placer de saber que las perdió y que entonces no le alcanzó con habernos corrido la fecha del encuentro para noviembre, y que pretendiendo salvarse de lo que nuestra presencia en esas calles iba a significar. Creo que, como decía María Estela, vamos a ese lugar, a un lugar de la megaminería, un lugar donde de verdad todos los acuerdos que se hacen son trajes a medidas de las multinacionales, que producto de la crisis capitalista van a resolver su sed de ganancia en el saqueo de nuestros recursos naturales, como bien explicaba ella, con todas las consecuencias que eso tiene, porque la imposición del modelo extractivo en nuestro país y en América Latina no les resulta gratis, por suerte. Y creo que a partir de que se toma conciencia de lo que eso significa y del rol que tenemos que jugar todos y todas, y fundamentalmente las mujeres, nos hace pensar que además estamos enfrentando uno de los pilares del modelo kirchnerista, que ahora se agrega a la megaminería la extracción que va a realizar Chevron, y que para poder imponerla tuvieron que reprimir salvajemente en Neuquén el otro día, en el cual estuvimos recibiendo gases como 10 horas acá con María Estela, y creo que eso nos tiene que hacer pensar que es muy importante, porque esto que ella apuntaba, todos los que fuimos a Catamarca y a la zona que están hace 15 años padeciendo los efectos, vimos cómo esos enclaves compiten con la vida cotidiana de esos pueblos. Es decir, contaminarles el agua lleva a que lo que fue su vida, que es el agua, el desarrollo de la agricultura, alimentar animales para poder vivir de eso, y el turismo, les liquide toda posibilidad de alternativa de vida, con un verso que les meten cada vez que llevan, que es que va a haber empleo, que les van a dejar grandes ganancias para las provincias, y que además
no va a haber contaminación. Y lo que descubren después de años es que no hay empleo, de que les dejan migajas y de que les han contaminado absolutamente todas las posibilidades de seguir manteniendo lo que ellos tenían como su patrimonio de vida, que era justamente criar animales, vivir de la agricultura y además alrededor de todo eso y del paisaje que ellos revientan, porque eso es lo que hacen cada vez que hacen volar los cerros, se les termina también la posibilidad del turismo. Bueno, esos enclaves que ella describía también, es eso, es cooptar, son enclaves económicos y políticos, porque se quedan con la economía, pero además cooptan a los políticos, a los jueces y a los policías. Y para eso además tienen patotas. Las patotas que llevan las mineras, que nosotros los que fuimos a Catamarca cuando se dieron las elecciones ahí y pudimos prestarle nuestra legalidad para que la asamblea se haya disputado y haya ganado, la verdad que es impresionante, ¿no? Ellos en un momento determinado de la elección bajaron las patotas en las camionetas de la minera y empezaron a aparecer hasta votos truchos adentro de los cuartos que trajeron ellos. Fueron a los cuartos oscuros y los metieron unos votos muy parecidos a los que eran para que después los anulen. Después, cuando se dio la pelea, acuérdense que cerraron, ¿cómo se llama la ciudad? Que la patota, Andalgalá, la patota cerró la entrada a Andalgalá, no pudieron entrar los diputados, no pudo entrar nadie y ellos hacían de policía con el aval de la policía para que nadie de los que venía de afuera, para darle legalidad a los que estaban rodeados adentro, pudiéramos pasar. Eso significa un enclave en esas zonas y la verdad que ellos no pudieron, a pesar de todo, convencer a los pueblos y tuvieron que apelar a la represión y a la persecución de todos los que se resisten. Y yo creo que, bueno, ahí vamos, a los que avalan ese tipo de consecuencias para imponer el saqueo de la megaminería y que traen las nuevas, ¿no? Traen las represas y traen Chevron como nuevas formas de saqueo de recursos naturales y de imposición para los pueblos si se resisten con mano dura y con represión. Frente a eso también tenemos todo el problema de la trata y va a ser uno de los temas del Congreso, del encuentro de mujeres. Y la verdad que, bueno, después de haber escuchado a Sonia, mucho no queda para decirles, pero creo que es importante saber que recrudece la trata. No es que porque salen leyes, porque tomamos conciencia, retrocede. No, recrudece y no podemos lograr que avancen sobre las redes de prostitución, que avancen sobre los prostíbulos y que avancen sobre las responsabilidades de los proxenetas, que está medido. Un proxeneta gana un promedio de $13.000 por año por cada una de las mujeres que somete a la prostitución. Imagínense si el negocio. Y esto, efectivamente, es todo el sistema de prostitución y trata le garantiza una alta renta con poca inversión. Entonces, secuestran mujeres, van a los barrios pobres, se las llevan desde el norte al sur, desde el sur al norte, pero las mantienen porque además las hacen rotar. A las mujeres las llevan de prostíbulos de una zona, prostíbulos de otra zona, para poder seguir explotándolas como nuevas. Y en ese marco es que recibimos, y quizás simbólico, las declaraciones de este tipo, presidente del bloque de kirchneristas, Rubén Contreras, que dijo todo lo que dijo, que recién repetía muy bien Herman, que es que hay que, porque lo dio en el marco de que se trataba la adhesión de la provincia de Santa Cruz a las leyes nacionales contra la trata. En ese marco, el tipo dijo, acá no vamos a adherir, porque lo que tenemos que hacer es mantener los prostíbulos, porque vamos a traer a la construcción de las represas a miles de hombres y necesitamos además darles no pasaje para volver rápido a sus lugares de origen, prostíbulos con mujeres en donde ellos puedan tener entretenimiento. O sea, no solo el concepto que tienen de las mujeres, por supuesto no debe haber pensado en sus hijas para esa tarea. Seguro piensan las mujeres del pueblo de Santa Cruz y de otros lugares que puedan ir ahí para entretener. Y les aclaro, ella recién decía
el tema de Comodoro Rivadavia. Cuando estuve la última vez en Comodoro Rivadavia, las compañeras me llevaron a recorrer los prostíbulos, que son parecidos a las casitas, pero son tipo whiskerías, uno al lado del otro. Y entonces cuando te hacen la recorrida te dicen, este es del gobernador, este es del intendente, este es del presidente de la Cámara de Diputados. Efectivamente es el gran negocio de los políticos. Ellos ponen la megaminería y así como tercerizan todos los servicios de limpieza, etcétera, para las mineras, también tercerizan el servicio del entretenimiento de los hombres, siendo dueños de los prostíbulos que le producen la ganancia que Sonia recién les decía. No solo eso, también en Salta, hace unos días, descubrieron al intendente de Salvador Massa, uno de los lugares más pobres de Salta, adentro de un prostíbulo en un allanamiento. Y el tipo dijo que él era una casa de familia que él conocía a la dueña. No sé si ustedes lo siguieron. Bueno, el tipo pidió licencia, licencia como intendente, pero ahora nos sorprendimos porque es candidato del Frente para la Victoria en una de las listas que tiene en la provincia de Salta. Por eso estamos pidiendo que lo bajen. Nuestros compañeros en Salta están pidiendo que lo bajen de las listas porque es lo menos que se merece. Lo que muestra las complicidades con la trata de todo el poder político en cada uno de los lugares y de la explotación sexual en los prostíbulos, que no toda la prostitución es trata, pero que es necesario para que haya trata, que haya prostíbulos. Entonces, por eso nosotros creemos que el tema está más orientado a, como lo decía Sonia, que a la reivindicación que algunos sectores hacen de que hay que mantener los prostíbulos abiertos. Argentina, no solo que esto se desarrolla, sino que Argentina, que era un lugar de tránsito de las mujeres, ahora es de tránsito, de origen y de destino de mujeres para explotación sexual y para trata. No solo eso, sino que además todo el tema de la trata ya tiene una distribución global que hace que todas las redes de trata sean internacionales. Por eso la gravedad del tema de la ley de trata, que antes tenía el consentimiento informado, que era que las mujeres tenían que declarar adelante de los tratantes que habían sido sí o no secuestradas o habían estado ahí por propia voluntad. Eso era tan grave porque ustedes saben que ellas saben que las redes de trata son internacionales y que el tipo que está delante de ellas, si ellas denuncian que las siguieron, que las secuestraron y que las llevaron, inmediatamente cuando ellas son liberadas de la trata, los tipos saben dónde viven, de dónde salieron, qué familia tienen, a dónde está la familia y las amenazan con que después van a ir a seguirla secuestrando una vez que la liberen. Por eso era terrible y exigíamos la modificación de la ley de trata como un requisito que pudiera facilitar que no tuvieran la obligación de reconocerlo adelante de los tratantes. Porque antes había que hacerlo en el allanamiento, porque si vos no declarabas todo, dónde te secuestraron, cómo te llevaron, todo era inválido y en vez de ser trata era proxenetismo. Y el proxenetismo también, como dice ella, ¿cuánto dijiste que estaban presos? 3 horas. Una multa. Entonces, por eso creo que es muy importante haber avanzado en el tema, pero por supuesto no está reglamentada la ley de trata y eso permite que sigan haciendo lo que quieren los proxenetas, los tratantes y todos ellos en cada uno de los juzgados en donde les toca, porque unos están en la justicia ordinaria, los proxenetas, y los tratantes tienen que ir a la justicia federal. Bueno, es global y es la tercera actividad ilegal en el mundo dentro del delito económicamente organizado, del tráfico de armas, el tráfico de drogas y la tercera actividad en el mundo es la trata. Imagínense si para el capitalismo y para los grandes negocios capitalistas han encontrado que las mujeres podemos ser uno de los rubros en donde pueden obtener ganancias increíbles, porque se dice que están manejando alrededor de 32.000 millones de dólares por año por manejar el circuito de las mujeres y la trata en el mundo. Por eso nosotros creemos que, bueno, el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Aunque hay también, como decía Sonia, sectores de varones y adolescentes que también empiezan a ocupar un espacio importante dentro de los circuitos de trata. Por supuesto, todo esto muestra la connivencia que tiene el poder político, el poder judicial y la protección en que desarrollan esta actividad. Porque si no hubiera protección del poder político, del poder judicial y del poder policial, las redes de trata durarían un rato.
Sin embargo, todos ellos son dueños de los prostíbulos donde se ejerce, trasladan a las mujeres, como vimos en el juicio de Marita Verón, todas las responsabilidades que tienen todos ellos en que estas redes de trata sigan funcionando. El otro tema es la violencia. Vamos a tener también que tomar el tema de la violencia. Tampoco se terminó de reglamentar la ley de violencia, salió una ley muy interesante, pero con un agravante que venimos denunciando, que es que no hay leyes de emergencia en violencia. ¿Por qué? Porque no intentan poner presupuesto para resolver y encaminar el tema de la violencia. Es decir, hacen una propaganda de televisión que dice hay violencia de todo tipo y entonces nos tenemos que juntar. Sí, nos tenemos que juntar para ir a exigirle a los políticos de los partidos tradicionales, de los gobernadores y del Frente para la Victoria y al Gobierno Nacional de Cristina que de una vez por todas, y a Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde sí sacaron una ley de emergencia de violencia, que de una vez por todas pongan plata donde la tienen que poner. Porque no puede ser que en la provincia de Buenos Aires haya tres refugios y en la ciudad de Buenos Aires haya uno solo para violencia. No puede ser que existan nada más que eso. No puede ser que en la provincia de Buenos Aires, que hay 135 distritos, haya solo 62 de ellos que tienen comisaría de la mujer para ir a denunciar. Y no puede ser que, como eso sucede, vengan todos a la oficina de violencia de la Corte, a Capital, y como contaba Maru el otro día, una experiencia que hizo acompañando a una mujer que había sufrido una violencia y necesitaba denunciarlo y tomar medidas para protegerse ella y sus hijos, hayan tenido que estar 6 horas en la oficina de violencia de la Corte, acá en Lavalle, para que las puedan atender y viabilizarle el problema. Ustedes saben, frente a una situación de semejante desesperación, donde necesitan separar al marido de la casa y ponerle una medida perimetral para que el tipo no se acerque y para que ella pueda sacar a los hijos de la casa, que le digan que 6 horas tiene que esperar. Bueno, todo eso es producto de que no se invierte ni en campañas, ni en medidas de asistencia legal, de asistencia psicológica. Las comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires, en los lugares donde hay, tienen asistencia gratuita, psicológica y legal de 8 a 15, algunas de 8 a 13. Es decir, si te pegan a las 14, tenés que esperar hasta el otro día para que te atiendan. De eso estamos hablando y la verdad que hay en todo el país 750 camas de refugios y tendría que haber 15.000 según la ONU, es decir, 20 veces más de las que hay. Alejandro presentó un proyecto para que hubiera un refugio por comuna y estamos peleando, él está peleando con Maru, con los comuneros y con los compañeros para que se pueda hacer realidad esto de que la ciudad capital tenga un refugio por comuna y no uno para todas las mujeres de la capital, porque eso significa que todas terminan en la oficina de violencia de la Corte, que es la única que funciona 24 horas todo el año, se desborda y entonces te toca esperar 6 horas. Bueno, por eso creo que por esto tenemos que pelear y tenemos que llevar propuestas al encuentro de mujeres. Y el otro tema nuevo, no menor, es que ahora tenemos Papa argentino. Y entonces eso lleva a que, no les parece poco, pero lleva a que existan y se hayan empezado a hacer debates sobre eso, si eso va a significar que el prestigio, digamos, del Papa en nuestro país y en el mundo sea un obstáculo para avanzar en los derechos que nos faltan. Y eso se ha empezado a expresar, porque nos falta todo el tema de la modificación del Código Civil, que se implemente todo el tema de la fertilización asistida y el popular e histórico derecho por la legalización del aborto. Bueno, para que ustedes vean cómo se empieza a expresar, los compañeros que se reunieron para preparar la 22 Marcha del Orgullo, que se va a hacer ahora el 9 de noviembre, empezaron a discutir cuál era el lema central. Y el lema central tenía que ver con la educación sexual y con la educación en general, pero fundamentalmente con la orientación y el contenido de la educación sexual, tema que nosotros también creemos que tenemos que tomar y llevar al encuentro como un tema de actualidad. ¿Por qué?
Porque se dio un debate entre las organizaciones, nuestros compañeros, más las organizaciones de la LGBT, y fíjense que la CHA y los kirchneristas quisieron, la consigna central era educación sexual igualitaria y laica. Y ellos pidieron que le sacaran la palabra laica. Es decir, que volvemos a los orígenes. No quieren ponerle laica, quieren habilitar a la educación religiosa, que es la educación con la cual nosotros queremos empezar a terminar, mostrando la sumisión política que tienen los políticos, el gobierno Cristina y los políticos del kirchnerismo y los no kirchneristas tradicionales que están tomando en la figura del Papa volver hacia atrás a tener una educación laica. Nosotros les queremos decir que respetamos a todo el mundo sus creencias religiosas. No nos metemos con las creencias religiosas. Las respetamos y creemos que todo el mundo puede creer lo que considere. Ahora, lo que no queremos es injerencia política de la Iglesia en nuestro país, en nuestra educación y en las medidas que el Estado toma en relación a todo eso y a nuestros derechos. Es decir, nos oponemos a que la cúpula de la Iglesia Católica y de otros credos, porque les aclaro que acá es la Iglesia Católica, pero en otros países son otros credos los que están ligados al Estado, pretenda imponer sus dogmas sobre la vida de toda la sociedad. Eso es lo que no queremos. Y sobre eso, la verdad, creemos que pagamos consecuencias. Porque fíjense, el tema de la educación sexual, no hay educación sexual en las escuelas. No hay. Hay ley de educación sexual, pero los gobernadores y los gobiernos las cajonean a las leyes de educación sexual y entonces no hay educación sexual en la escuela. Y nosotros creemos que tiene que haber, y que tiene que haber educación laica y científica. Y la verdad que creemos que la educación sexual se tiene que cumplir la ley y vamos a tener que pelear porque se cumpla la ley y porque se pueda hacer capacitación docente para que haya quien dé en las escuelas. Porque cuando vas a las escuelas a pedirle, vos lo sabrás, cuando vas a las escuelas a pedirle a los docentes que colaboren con la ley de educación sexual, te dicen la verdad, muy a conciencia, ¿quién va a venir a dar educación sexual? Y la verdad que está bien. Está bien, porque no puede ser que el contenido de las leyes de educación sexual le digan a los pibes cualquier cosa. Entonces, nos parece que es muy importante y en ese camino queremos que sepan que hay un aporte que el Estado argentino le hace a la Iglesia Católica, que le subvenciona todas las escuelas religiosas, que le subvenciona el pago de los obispos y de los curas y de otros aportes directos que tienen, que suma 5.000 millones de pesos por año. Y entonces a nosotros nos parece que esos subsidios que se le da a la Iglesia Católica para que termine imponiendo sobre el conjunto de la sociedad sus dogmas, se tienen que terminar. Encima con la situación que tienen las escuelas públicas de nuestro país. Alejandro ha sido vanguardia en la ciudad en plantearlo y en plantearlo con total y absoluta claridad. Nosotros queremos que se termine el subsidio del Estado a las escuelas religiosas católicas, que son las que reciben ese beneficio, y además queremos la separación total de la Iglesia del Estado. Si la Iglesia quiere existir y tener sus fieles y ser mantenido por sus fieles, nosotros los respetamos. Lo que no queremos es que todos nosotros tengamos que pagar a la Iglesia 5.000 millones de pesos por año mientras las escuelas públicas se caen a pedazos. Entonces, nos parece que esas son peleas que vamos a tener que dar. Y las vamos a tener que dar en el marco de analizar qué rol juega, al servicio de qué se suceden estos hechos y cómo el capitalismo acciona como sistema sobre todos nuestros derechos y sobre todo lo que han relatado acá las compañeras. ¿Por qué? Porque ellos sacan rédito económico de explotarnos y de oprimirnos. Esa doble opresión, bueno, de explotarnos todos saben, de explotarnos, sacar la plusvalía en lo que nos pagan de sueldo y nos tendrían que pagar en los lugares de trabajo. Yo me voy a detener en el tema de la opresión. ¿Por qué? Porque la opresión se basa en las relaciones desiguales de poder. Y en la opresión hay países que oprimen a otros países, hay razas que oprimen a otras razas, y eso, el opresor saca provecho de esas diferencias sobre el oprimido, ¿no? Pero
esa desvalorización y esa discriminación del oprimido para sacar ventajas y utilidades económicas por parte del opresor se expresa con más crudeza en el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque la más importante de esas opresiones es la opresión que se ejerce sobre las mujeres para lo mismo, para sacar rédito económico. Y entonces las mujeres somos más de la mitad de la humanidad. Por eso no es menor oprimir y explotar, porque explotados somos las mujeres y los hombres, pero oprimidas somos las mujeres. Y no es lo mismo la opresión de clase, la opresión que se ejerce sobre una mujer de la clase dominante que la opresión que se ejerce sobre una mujer que además es explotada en el lugar de trabajo. Nosotros por eso queremos analizar que el rol de opresión en la mujer tiene un objetivo, que es el de sostener y reproducir la fuerza de trabajo que el capitalista necesita para seguir siendo capitalista. ¿Por qué? Porque nos dan a las mujeres esa tarea, reproducir la fuerza de trabajo. Y eso lo hacen aprovechando una diferencia biológica y lo transforman en una diferencia social. Somos las mujeres las que tenemos los hijos, o sea, somos las mujeres las que tenemos la tarea de tener los hijos para que los capitalistas tengan la nueva generación para explotar después de que terminen de explotar a nuestros maridos y a nuestros, bueno, explotaron a nuestros padres, nos explotan a nosotras y a nuestros maridos y además nos dan la tarea de reproducir hacia adelante utilizando esa diferencia biológica. Por eso, porque somos la futura, las que generamos la futura mano de obra de capital, nos dan esa doble tarea, que es la de explotarnos en la fábrica y la de que en el hogar llevemos adelante la reproducción de la fuerza de trabajo a través de mantener con la tarea impaga de las tareas domésticas del hogar, que garanticemos que al otro día el esposo vaya a trabajar en condiciones y que después, además, atendamos los hijos, los tengamos y los atendamos, y para que lleguen en condiciones a ser la nueva generación de obreros que ellos necesitan explotar para mantener el sistema. Bueno, por eso, porque tenemos ese rol, es que no hay educación sexual, porque justamente tenemos que responder a esa necesidad del capitalismo. No hay verdadera educación sexual, no hay salud reproductiva en ningún lado, ni hay derecho al aborto seguro y gratuito. Acá lo que hay es un mandato social, que es una presión social para que nos embaracemos y tengamos los hijos. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita que seamos madres y que tengamos los hijos. Entonces no hay educación sexual para que podamos decidir, no hay salud reproductiva para que podamos prevenir y no quedar embarazadas, y no hay derecho al aborto para que tengamos que tenerlos. Y ese es el mandato social para nosotras, quedar embarazadas y tenerlos. Y eso está hecho, esa presión social y ese mandato, por el sistema capitalista en su conjunto. El lado más doloroso de la opresión es el de objeto sexual, que ambas desarrollaron, pero que sí es el que nos considera a las mujeres como objeto sexual y que tiene como consecuencia directa o como expresión directa la violencia de género, la violación y los abusos, y el más brutal de todos, que es el que nos considera como mercancías, que es la trata. Y por eso las mujeres somos golpeadas, somos maltratadas y padecemos femicidios, y ustedes tienen que saber que ya estamos en un femicidio cada 30 horas. O sea, esto crece y no hay ley que pare este problema terrible que es la expresión de considerarnos como objeto sexual. Además eso se ve, la sociedad lo banca y está naturalizado. Por eso las publicidades que vemos, por eso la educación que es sexista, por eso la ropa, por eso absolutamente todo en la tele y en las propagandas tienen que ver con mostrar a las mujeres como objeto sexual. Yo siempre digo, empiezan con una mujer desnuda y vos nunca sabés qué te van a vender. Si te van a vender un paquete de pastillas Halls o te van a vender un automóvil como el que le acaba de regalar Echegaray a su hija de que cumple 18 años, un Audi, que seguramente lo compró con los dólares que nos niegan a nosotros, incluso para ir a pagar el alquiler. Bueno, justamente por eso nosotros creemos que
que para eso es utilizado, para eso nos consideran uno de los roles, es como objeto sexual. Para mantener y sostener ideológicamente toda esta explotación y esta opresión de la mujer, la Iglesia, la cúpula de la Iglesia, la religión es utilizada por el sistema capitalista como estructura ideológica para mantener eso. Por eso es tan importante el debate que queremos hacer sobre el rol del Papa, el rol de la Iglesia dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque ellos educan para que nosotras nos sometamos a la explotación y a la opresión. Y educan predicando la resignación, educan predicando la conciliación de clases, diciendo que tenemos que ser felices, que después vamos a tener el más allá y que ahora entonces acá nos tenemos que la culpa, toda la culpa, y la opresión de la mujer. Y entonces el capitalismo les responde ayudándolos a sobrevivir como iglesia, aportándole miles y millones de pesos. Entonces ellos se conservan a sí mismos y ayudan a sostener el sistema y a reproducir el sistema. Por eso, casualmente, es la Iglesia la que más ferozmente se opone a la educación sexual, es la que se opuso al matrimonio igualitario, es la que se opuso al divorcio y es la que, junto a los viejos partidos que además sostienen este sistema, se oponen al derecho al aborto para nosotras. Por eso no es menor el tema de cómo se combina el tema, el problema ideológico que impone la cúpula de la Iglesia con la necesidad de necesidades mutuas que tienen para sostener el sistema capitalista. Por eso nosotros creemos que además la trata, como decíamos recién, para sostenerse tiene toda la convivencia y el sistema y la convivencia del sistema policial, judicial y político, porque si no, no podrían, y le sostienen el gran negocio al crimen organizado, y lo hace con toda la complicidad de los viejos partidos. Los gobernadores, los dirigentes políticos, los senadores, todos ellos son cómplices de este mecanismo que es el que necesitan para obtener ganancia, porque ¿quién se apropia del valor de lo que nosotros hacemos en el hogar y no nos pagan? Hoy, no sé si Pablo tenía un proyecto de ley que presentó el macrismo que dice que se mida el valor de lo que hace la mujer sin salario y sin ganancia. Bueno, todo eso ya está medido. Hay gente que ha medido cuánto vale cuánto se ahorran los capitalistas de no tener que pagarnos quién hace la comida, quién lava la ropa, quién lleva a los chicos a la escuela, quién atiende la salud, quién los lleva a hacer la atención de salud, quién mide cuánto se ahorran. Bueno, se ha medido y la medida de eso da que es aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno de un país. Es decir, el valor del 40% de todo lo que produce, de todas las ganancias, de todos los bienes que produce un país. ¿Y quién se apropia de eso? Adivinen. Por supuesto se benefician el marido y los hijos porque entonces nosotras garantizamos todo. Pero los que se apropian son los capitalistas, porque si nosotras no hiciéramos gratis toda esa tarea, el sistema, a través del Estado o a través de los capitalistas, tendrían que poner toda esa plata para que pudiéramos tener comedores comunitarios, lavaderos comunitarios, lugares donde atiendan a guarderías para todos, lugares donde atiendan a los hijos, donde nosotras... Bueno, como nada de eso hay, y eso lo hacemos nosotras, y no hay paga, de eso se beneficia el capitalismo. Bueno, por todo esto nosotros tenemos ahora que ir al encuentro a hacer todos estos debates y la verdad, de la megaminería y el patriarcado se benefician las corporaciones capitalistas, de la separación de la Iglesia del Estado, que es lo que vamos a ir a reclamar, es una pelea contra todas las complicidades de los viejos partidos que además sostienen eso como forma de sostener el sistema capitalista, y contra la trata y la explotación sexual vamos a ir contra las complicidades del sistema judicial, del sistema policial y del sistema político que favorecen que eso permanezca. Y entonces nosotros creemos que esta pelea que nosotros damos, que es una pelea de género, es una pelea que va directamente contra el corazón del sistema capitalista. Porque como traté de explicarles, tenemos el rol de reproducirlo, tenemos el rol de poner y dar
incluso nuestra decisión de ser madres al servicio de mandatos que tiene la sociedad y que reproducen la cúpula de la iglesia y los partidos tradicionales y contra el cual nosotros peleamos cotidianamente. Por eso creemos que la pelea por los derechos de género, que es parte de la pelea contra el capitalismo, ataca la reproducción del sistema y ataca todos sus mecanismos. Por eso es importante que la demos mientras vamos dando las peleas de fondo contra las corporaciones, contra el imperialismo, contra el capitalismo y por una sociedad más justa que nos permita de una vez y para siempre a las mujeres poder conseguir ser sujetos, tener nuestros derechos y ser felices. Nada más.